Si Dios ya manifestó su gracia, ¿qué es lo que pide de nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vivir en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Esto debe de movernos. Esto debe de hacernos reflexionar. Esto debe de sacarnos del sueño. Y por eso dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. Si tú estás oyendo esto, dice Dios, entonces mi vida así como está, no voy a entrar, no. Entonces, Señor, si yo no soy libertado del pecado, no entro, no. Entonces, Señor, si yo no aprendo a vivir en esa santidad, no entro, no. Entonces, Señor, si mi corazón no es purificado del pecado, no entro, no. Señor, entonces mi corazón tiene que ser libertado del poder del pecado, sí. Porque de otra manera no entras al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque está escrito: bienaventurados los de limpio corazón, solamente porque solo ellos verán a Dios. Oh Dios, cuando entendemos un poquito estos pasajes, estas palabras y muchas más, nos aprieta duro y decimos: Dios, entonces no voy a entrar, no. Y cuando tratamos este tema, este problema del pecado, del poder del pecado que está en nosotros, y como ya leímos que nos lleva a ser, creo yo todavía, si hay un poquito de entendimiento, nos lleva a hacer lo que no queremos. Ojalá estés en ese punto, porque si te lleva a hacer lo que quieres, está fatal el asunto. Hay mucha diferencia, oye bien, entre aquellos que dicen: yo no quiero hacer esto, pero no puedo, y te lleva tu carne a hacerlo, con aquellos que quieren hacerlo. ¿Estás oyendo? Para aquellos que quieren hacerlo, hermano, está escrito, oye bien, para aquellos que quieren hacerlo está escrito: no queda para ellos ni más redención. Ya no queda para ellos ninguna expiación, dice Hebreos capítulo 10, sino solo una horrenda expectación de juicio. ¿Por qué? Porque sus corazones quieren, aman, desean el pecado. No huyen del pecado. No están luchando por vencer el pecado. En su corazón está en el pecado. Cuando Pablo dice en Romanos 7: lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero eso hago, es porque ya él en su corazón ya hay un deseo de no hacer lo malo. Ya dio el primer paso de conciencia y dice: ya no quiero hacer eso malo, pero mi carne, el poder del pecado me lleva. Y la ley le da más poder, porque cuando dice: no hagas esto, no codicies, yo más codicio. Y eso hace que el pecado salga y se manifieste más en mi vida. Uno de los mandatos fuertes hoy que está, es decir, ¿tú sabes por qué destruyó Dios a Sodoma y a Gomorra? ¿Cuál fue el pecado grave de ellos? Ellos tenían todos los pecados, pero ¿cuál era el pecado más grave de ellos? Sodoma. ¿Qué te dice Sodoma? Sodomismo. ¿Qué es el sodomismo? El pecado grave por el cual Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra es el pecado sexual. Y es por eso que Dios va a destruir la tierra una vez más. Porque ahora fornicar es algo normal. Y ahorita vamos a leer lo que Dios dice, la orden que Dios da en cuanto a la santidad. Hemos descendido tanto, nos hemos alejado tanto de Dios, que nuestros jóvenes en la iglesia, no juzgamos en ese sentido, sino nos damos un poquito de examinar y ver y decir: oh Dios, no decimos cómo están, sino debemos de decir cómo estamos. ¿Estás oyendo? ¿Cómo estamos? Porque somos una unidad. O nos asombra ver en grupos de música jóvenes que hay homosexuales allí.
El pecado, la abominación está dentro de la iglesia a flor de piel. Terrible. ¿Cuál es la causa? Porque nos han engañado diciendo: tú ya eres salvo, tú ya eres salvo. Y no hemos oído lo que está escrito en la palabra: sin santidad nadie va a ver al Señor. Y cuando dice nadie, es nadie, hermano. ¿Cómo lo cambias? ¿Cómo piensas enfrentar ese día de lo cual no falta miles de años? ¿Cuántos años piensas vivir? Esos son los años que te quedan para estar en el tribunal de Cristo y definir a dónde vas a ir. No faltan miles de años, hermano. No. El juicio de Dios es después de que los hombres hayan muerto. Pero todos compareceremos antes ante el tribunal de Cristo. ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿No te hace temblar esto? ¿No te hace reflexionar esto? ¿No te hace salir de tu sueño? Ahora, ese pensamiento de que vamos a vivir 50, 60 años es un mero pensar, pero el que tiene la palabra, la última palabra de cuánto tiempo vamos a vivir es Dios. Y por eso dice: hoy es el día de salvación, no mañana, porque tú no sabes si mañana vas a vivir. Hoy. Pero mayormente los jóvenes piensan que les queda hermanitos jóvenes, preciosos jóvenes, oigan bien, la Biblia dice: los días se van a ir así, y tú lo estás viviendo. De aquí a ahorita tienes 25, 30 años, mañana vas a tener 60, 70 y se acabó tu vida. ¿Qué vas a hacer? Porque Dios ya ha hablado. Dios está hablando y diciendo: sin santidad nadie verá al Señor. ¿No te interesa esto, hermanito? ¿No te mueve a decir, bueno, porque todos experimentamos, los que entramos, queremos, anhelamos alcanzar el reino, nos enfrentamos con un obstáculo que es, óyelo bien, te lo voy a decir así, oye bien, nos enfrentamos con un obstáculo que para nosotros es imposible vencer. ¿Cuál es? Ese obstáculo se llama pecado. Porque ese obstáculo no está afuera, está acá dentro de nuestro corazón. Dice Romanos 1. Eso es lo terrible. Tengamos la religión que tengamos, hagamos lo que hagamos, sofistiquemos nuestros cultos como se está sucediendo, cultos y templos sofisticados. Pero Dios dice: la abominación está dentro de tu corazón. Y eso es lo que yo quiero quitar. Y eso es lo que la iglesia no quiere quitar de su corazón. Porque estamos complacidos en nuestros caminos. Estamos complacidos en nuestra manera de vivir y de pensar. Nadie nos saca de ahí. Todos decimos: estoy bien, estoy bien, estoy bien. Así como estoy actuando, estoy pensando, estoy bien. Todos decimos esto. Y la palabra de Dios, conociendo esto, lo está diciendo. Y dice: tú estás diciendo vez tras vez que estás bien, que nada te mueve, que tu camino está correcto, pero no tienes conciencia de que estás mal. Yo te aconsejo que de mí compres oro de la salvación y unjas tus ojos con colirio para que te des cuenta y veas cómo estás. Todo mundo ahorita en las iglesias, ¿qué dice que son? Y si la iglesia es muy grande y todo es sofisticado, la gente ¿cómo se siente? Más salva. Dios santo. No, mi hermano. Si vamos a decir que estamos siendo salvos, es porque vamos a enfrentar en ese problema. No lo vamos a esquivar. Vamos a enfrentar el gigante del pecado. No lo esquives, porque si lo esquivas, ese pecado te está destruyendo y te va a llevar a la muerte.
Está escrito. El pecado entró y por el pecado entró la muerte. Tú no lo puedes separar. No puedes. ¿Cómo quieres ser salvo de la muerte si no quieres ser salvo del pecado? ¿Cómo? ¿Cómo? Eso es lo que no nos dicen. Porque supuestamente Cristo ya lo destruyó, ya lo realizó en la cruz. Y es verdad, en la cruz Él ya destruyó al pecado, pero ahora eso tiene que ser una realidad de nuestra vida. Vamos a repetir estos conceptos hasta que penetre en nuestro corazón. ¿Está bien? Porque luego oigo por allí, y qué bueno, y es bueno, que hermanitas no logran entender estas cositas sencillas. Y yo digo, Dios, ayúdame, ayúdame, dame el lenguaje más sencillo para poder decírselo a mis hermanos, para que no quede pretexto. Los cristianos hoy en día no quieren enfrentarse al problema del pecado. Es por eso que Jesús llegó a decir: sepulcros blanqueados. Eso es lo que somos. Porque por dentro estamos llenos de abominación, de fornicación, lujuria, lascivia, idolatría, mentira. De eso dice Romanos 1 que estamos llenos. Pero preferimos decir: ya Cristo me santificó, ya Cristo me hizo perfecto. No, hermano, no te engañes. Eso que Él hizo tiene que ser una realidad en tu vida. Para que tú digas que estás siendo santificado, tienes que estar experimentando lo que es la santidad. ¿Y qué es la santidad? Es simple, sencillamente ser libertados del poder del pecado. Y eso no es un instante, eso tiene un comienzo. Pero esa obra está escrita que va a durar ¿hasta cuándo? Dice. Y el que comenzó en vosotros la obra, la buena obra. ¿Qué buena obra? Dice, el que comenzó, el que hizo esa obra en la cruz, la va a comenzar en ti. Eso que hizo ahí en la cruz, lo va a hacer en ti. Va a comenzar a hacerlo. Y lo va a comenzar, pero no va a ser un día solamente. Va a terminar. ¿Hasta cuándo esa obra? Dice, hasta el día de Cristo. Oh, Dios santo. ¿Estás oyendo? ¿Tú quieres esa salvación? Aceptar a Cristo como su Salvador es fácil, todo el mundo lo hace. Pero ¿quién quiere enfrentarse con el problema del pecado? ¿Quién? Todos lo que hacemos es lo que hizo Adán y Eva: agarrar hojas de higuera y taparnos y decir: está solucionado. Y Cristo dice: estás equivocado. Yo soy el único que puedo quitar esto. Y yo soy el único que puede vestirte de santidad. Tú no puedes hacerlo. Número 1, nadie puede vencer el poder del pecado. Nadie. Para nosotros es imposible, pero para Dios todo es posible. Esa es la diferencia del verdadero evangelio. Todos estamos luchando, los verdaderos que queremos llegar al reino estamos peleando, pero necesitamos saber qué tenemos que hacer para lograr vencer y ser liberados del poder del pecado y comenzar una vida de verdadera santidad. ¿No te interesa eso, mi hermanito? Hemos hablado un poquito de ello, ¿verdad? Y número 1, si vamos a ser libertados del pecado, tenemos que experimentar lo que Pablo experimentó en Romanos 7. Ahora ya te voy a decir una cosa. Es un poco peligroso lo que te voy a decir, pero tengo que decírtelo. El triunfo del pecado viene por el pecado mismo.
No te voy a decir más, para que el diablo no gane ventaja en tu vida. Pero los que están peleando saben lo que esto significa. El triunfo del pecado viene por el pecado mismo. Aleluya, bendito sea el Señor. La muerte fue destruida por la muerte misma. Bendito sea el Señor. Pero tenemos que llegar a decir: miserable de mí, miserable de mí. Tenemos que llegar a decir: yo no puedo, Dios. Tenemos que arrojarnos a los pies de Cristo y decir: Señor, vez tras vez yo he intentado, pero no puedo. Y Dios dice: te estoy dejando para que el pecado te destruya, te mate. Y luego vienes a mí y yo te voy a dar vida. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero esto es sumamente peligroso, hermano. Sumamente peligroso es esto. Pero Jesús dijo a Pedro: pero yo he rogado por ti, que en ese momento tu fe no falte. Aleluya. Roguemos unos por otros, mis hermanitos. Ahora sí tienes el sentido correcto y dice: voy a rogar por mi hijo, por mi esposo, por mi esposa, voy a rogar por mí mismo, Dios, que nuestra fe no falte. Porque si falta tu fe en ese punto, estás perdido para siempre, cristiano. Esto no es asunto de juego, hermanito. Esto es algo de vida o muerte, pero no ni siquiera de la vida física, sino de la vida eterna. ¿Me estás oyendo? Pero este es uno de los puntos en los cuales los cristianos que ya se sienten salvos no quieren experimentar. ¿Por qué? Porque hoy en día el tema es gozo, alegría, triunfo, victoria, poder, prosperidad, etc. Ese es el mensaje del evangelio que se está dando. ¿Dónde está el verdadero evangelio que Pablo está predicando? Romanos 7. ¿Dónde está? ¿Dónde se quedó? Es verdad que Dios quiere triunfo, pero el triunfo no va a nacer de la derrota. El triunfo va a nacer del fracaso. La vida va a salir de la muerte, pues. ¿Me estás oyendo, cristiano? Ese es el verdadero evangelio. Entonces, si tú estás enfrascado en una lucha a muerte con el pecado y Dios te está dejando un ratito, es para que llegues al fin a decir: miserable de mí, para mí es imposible, pero gracias doy a Dios por Cristo Jesús. Es hasta entonces que la fe va a nacer en tu corazón. La verdadera fe de los cristianos nace en ese momento. Tú dices: yo ya creí. Está bien, ya creíste que Jesucristo es el Hijo de Dios. Perfecto. Pero ahora Dios tiene que obrar fe en tu corazón. Eso es otra cosa, porque está escrito: por gracia sos salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esta fe no es de vosotros, es don de Dios. Pero ¿dónde van a hacer esa fe? ¿Cómo van a hacer esa fe? Es el punto. ¿Cuándo? ¿En qué momento? En el momento cuando tú te sientas hasta el fondo derrotado por el pecado y veas y sientas que estás al borde de la muerte. Entonces tú clamas a Dios, como está escrito: claman a mí los justos y Jehová oye. Clama a mí el que teme y Dios oye. Clama a mí y yo te responderé. Es solo hasta entonces, cristiano. ¿Estás oyendo? David experimentó esto en muchos de los salmos. Salmo 34, 25, 38, 39. Oh, léelos bien. Y él clama y dice: Dios, sálvame, perdóname. Está en un momento en que Dios lo está apachurrando. Le está diciendo: mira, David, tu condición, mira lo que has hecho. Voltea atrás, porque tu corazón se está
tú eres siendo? ¿Te crees rey? ¿Te crees profeta? Tranquilo, David, ocupa tu posición y yo te voy a enseñar. Mira lo que hiciste. Y David exclama con gran dolor: perdona los pecados de mi juventud. Tú puedes pensar y decir, bueno, ¿que David no pidió perdón cuando era joven? ¿No? Claro que sí. Pero ¿por qué está repitiendo esto? ¿Por qué? Porque la convicción del Espíritu Santo y de la palabra está quebrando su corazón mucho más todavía. Hermano, no es el quebranto, no es asunto de un instante, es toda nuestra vida. Si Dios, hermanito, no trae esa conciencia a nuestro corazón y nuestra oración no cambia, nuestra oración tiene que cambiar. ¿Cómo? Pedir a Dios misericordia, porque estamos peleando contra el pecado y necesitamos su gracia. Es entonces cuando vas a experimentar que por gracia somos salvos. Pero solo hasta entonces, cristiano. La gracia no es para estar parloteando y diciendo soy salvo por la gracia, para evitar y esquivar ese problema. Tú no puedes esquivar ese problema, cristiano. El pecado está en tu corazón. El pecado está en nuestro corazón. El pecado está en nuestro corazón. ¿Estás oyendo? Y tú no puedes vencerlo, no puedes quitarlo de ahí. Solo Jesucristo. Está escrito: si el Hijo os libertare, si Él libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el poder del Evangelio a la gente. No ofrecerle un cielo por una mera fórmula. No. La gente tiene que saber que si va a ir al cielo, tiene que ser libre del poder del pecado. Y ahí está el verdadero problema. La religión no puede hacerlo. Las aleluyas no pueden hacerlo. Eso lo puede hacer Jesucristo. ¿En quién? En un corazón que verdaderamente quiere ser libre del poder del pecado. Es por eso que cada día el número de los que van a entrar al reino se reduce. Bendito sea el Señor. Hasta llegar al punto de los días de Noé, cuando ya nadie va a escuchar. Nadie, ¿entiendes? Nadie. ¿Entiendes? Millones de gente, naciones. Y solo Noé y sus hijos se salvaron. Y todos fueron destruidos sin misericordia. Pues imagínate, hermanito, cayendo el agua está subiendo. Tú corres a los cerros, corres a los árboles, corres a la Torre Latino, corres allá y el agua sube y sube y sube y sube. Y la gente gritando: Noé, ábrenos, Noé, Dios, perdónanos. El tiempo se acabó. El tiempo se acabó. No hay tiempo. Por eso está escrito, Jesús dice: su tiempo se va a volver a repetir. Muchos van a querer entrar en aquel día, pero ya no van a poder entrar. Cuando veas, hermanito, el juicio de Dios en la tierra, es por eso que Él va a traer tribulación sin paralelo, como no ha habido desde los que hay hombre en la tierra. Hermanito, el diluvio, Sodoma y Gomorra se quedan pequeños para el juicio que Dios va a traer a esa tribulación grande sobre la tierra. La iglesia no está despertando con ello. Y Joel lo vuelve a decir: iglesia, reúnase, conviértanse, porque viene juicio de Dios. Pero ¿quién oye? ¿Quién escucha? ¿Quién entiende? No, Dios. Juicio. Desde mis bisabuelos vengo oyendo que va a haber un juicio. Y Pedro dice: así van a venir esos burladores diciendo eso. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está el juicio? ¿Dónde? Generaciones y miles de años han pasado. ¿Dónde está el juicio? Y Dios dice: ¿no oíste lo que yo hice con Noé? ¿No oíste lo que lo hice yo en Sodoma y Gomorra? Pues eso mismo va a suceder. Si Dios nos ha concedido después de Sodoma y Gomorra miles de años, dice la palabra que solo por su paciencia.
Porque el juicio que viene ya es un juicio, se llama el juicio final. Juicio final. El juicio de Noé no fue final. El juicio de Sodoma y Gomorra no fue final. Pero ahora el último juicio es el juicio final. Ya no va a haber oportunidad, pues. La tierra y todo lo que existe ahora va a dejar de existir. Y Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Y en ella van a morar solamente los justos, los santos. Nada más. ¿No te da temor eso, mi hermano? No despierta esto a la iglesia, ¿verdad, mi hermanito? Porque todo hay que decir, ¿está el mundo contento hoy? ¿Hay gozo hoy? Alégrate hoy, etcétera, etcétera. Lo que importa hoy es que es así, mi hermano. Si tú vinieras aquí ahorita y vieras las caras de todos, dices, oye Dios, yo no les voy a predicar eso, mejor les predico gozo, pero yo los quiero ver. Porque es terrible predicar a gente insensible, que está durmiendo, que está incómodo ya porque su carne ya se fatigó, ya se quiere ir. Es terrible predicar a gente cuya cara manifiesta insensibilidad, indiferencia, frialdad. Es terrible predicar a gente así, hermano. Tú no sabes la angustia y el dolor que provoca. Pero Dios dice, predícales, te escuchen o te dejen de escuchar. A tiempo y fuera de tiempo hazlo, para que no les quede pretexto en el tribunal de Cristo. Es un sufrir estar aquí, predicar a gente que ya no escucha, que ya no, su corazón está engrosado. ¿Quién escuchará? ¿Quién oirá? ¿Quién entenderá? ¿Quién se despertará para decir, Dios, yo quiero entender, saber qué es eso que el pecado está en mí? ¿Qué es eso de que el pecado tiene que ser destruido dentro de mí? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se logra eso? Dios, enséñamelo. Porque está escrito que todo esto tiene que ser enseñado por Dios. Yo solo puedo decirte la teoría, pero la experiencia te la va a dar Dios, no yo. ¿A quién se la da? Dice, buscadme y viviréis. ¿A quién le va a dar esa experiencia? ¿A quién? ¿A quién, hermano? ¿A quién le va a dar esa experiencia? Cadáver, despierta. ¿A quién le va a dar esa experiencia? Dios. Al que le busca con todo su corazón. Aquel que está peleando y después de que peleó fue derrotado y caído, levanta la mano y dice, Dios. Y Dios dice, 7 veces cae el justo, pero Jehová sostendrá su mano y lo va a levantar. Solo hasta entonces, cristiano. Pero a un cristiano indiferente, a un cristiano frío, no hay esperanza para él. Solo a un cristiano que está entendiendo lo que es el pecado y que quiere ser libre del pecado. Porque está entendiendo que si no es libre del pecado, la muerte está a la puerta. No puede escapar de la muerte. Hermano, no podemos escapar de la muerte. No puedes escapar de la muerte. Te quedan pocos días de vida. Despierta. Despierta, te quedan pocos días de vida, despierta. Tienes que ser libre del pecado, porque si no eres libre del pecado, estás condenado a la muerte. Más claro no te lo puedo decir. Más claro la palabra de Dios no te lo puede decir, cristiano. Si esto no te despierta, no sé qué te va a despertar. Ya no hay esperanza para ti, porque estás rechazando la única palabra que te puede despertar. Y si esta palabra no te despierta, hermanito, estás condenado a la muerte. Y Dios nos va a condenar más por cuanto ya sabemos. A esas multitudes que no saben, engañadas por el predicador y que gritan gloria y Dios, aleluya, Dios dice, te voy a tener menos condena. Y a ese que te está engañando lo voy a condenar mucho más, porque te engañó. No te dijo la verdad.
Yo no quiero sufrir eso. Prefiero sufrir esto que estoy sufriendo ahorita, pero no quiero sufrir. Yo voy a ser salvo, por vida o por muerte, pero lo vamos a lograr, cristiano. Yo no sé tú cómo puedes estar tan frío. Yo quisiera preguntarte, dame un poco de tu frialdad, por favor, ¿verdad? Y porque yo quiero descansar. Porque cuando tú estás en ese problema, hermanito, no hay descanso. No hay descanso. No hay descanso. Lo sé. Desde niño, desde joven, yo me preguntaba, Dios, ¿por qué? ¿Por qué las reuniones son tan frías? Porque yo estaba en el pueblo, yo no había salido, no sabía que Pentecostés, no nada. Yo solo sentía en mi alma, ¿por qué Dios? ¿Por qué esa situación así? ¿Qué pasa? Crecí con ese dolor en mi corazón. Aprendí la palabra y al crecer, Dios, ¿por qué Dios? Cuando salí al mundo, ese evangelio se me deshizo y el diablo me dio con todo. Pero mi corazón clamaba, Dios, 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 algo real tiene que haber. Yo no sé qué es, pero algo real tiene que haber, porque yo no puedo quedarme así, Dios. Ha sido una lucha a muerte terrible, mi hermanito. Ha sido una lucha terrible a muerte con el pecado y con el diablo. Pero nadie me enseñó. Nadie me dio la respuesta. Nadie me dijo, es así. Dios tiene que hacer muchas cosas a veces en alguien para que éste se levante y le diga, mira, yo pasé por todo eso, pero encontré la verdad. ¿Cuál es? Sencillísima. La que se ha predicado, pero que no se ha entendido. Cristo es el que libra del poder del pecado. Le doy gloria a Dios. Le doy gracias a Dios por guardar mi vida hasta esta hora. Para poder decirte con experiencia que sí funciona. Sí funciona. Sí hay esperanza. Cristo sí puede libertarnos del poder del pecado. Aleluya. Te lo puedo decir con experiencia. Te lo puedo decir tirado. Te lo puedo decir. Sí hay esperanza cuando el corazón se aferra a Cristo y dice, Cristo, tú eres mi esperanza. Tú eres mi confianza. Tú eres mi torre fuerte. Tú eres mi castillo. Tú eres mi roca eterna. Tú eres mi salvación. Tú eres el que borra mis pecados. Tú eres el poder que rompe las cadenas del pecado. Puede libertarme de la lujuria, de la lascivia, de la idolatría, de la envidia, de toda esa abominación. Tú puedes quitarla de mi corazón. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Estás oyendo, cristiano? Ese es el evangelio de Jesucristo. Oh, Dios. El problema, hermano, es que no queremos enfrentar eso. Son pocos los que se arriesgan a enfrentarlo y dicen, ok, pecado, te voy a dar la cara. Ya no voy a huir. No voy a taparme ya con hojas de higuera. Voy a enfrentarlo, o vivo o muero. Esos son los valientes. Esos son los valientes. Y solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Aleluya. Joven precioso, joven hermoso, enfrenta hoy ese problema, porque si no lo haces te va a matar tarde o temprano. El pecado no está jugando.
Dice la palabra en Corintios que el pecado es el aguijón de la muerte. ¿Estás oyendo? El pecado es el aguijón de la muerte. La muerte tiene un aguijón. Y ese aguijón inyecta veneno que se llama pecado. Y ese veneno es mortal. No hay antídoto humano para poder destruirlo. El único antídoto para destruirlo es la sangre de Cristo. Ojalá lo creas con tu corazón cristiano. Y ojalá clames a Él para decirle: Dios, yo quiero vivirlo ahora. Hay dolor grande en mi corazón por mis hermanitos jóvenes. A veces pienso: ¿por qué los padres no se despiertan para sus bebés ahorita? Lamentaciones dice: clama por la vida de tus hijos. Derrama tu alma por la vida de tus hijos, dice, por tus pequeños. Como dijimos el jueves, estamos en un caos terrible. Los padres ya no se preocupan por sus hijos. Pequeñitos sus hijos, sus padres no entienden: este niño se está yendo a la muerte porque yo me estoy yendo a la muerte y me lo voy a llevar yo. Esa es la realidad, cristiano, ¿entiende? Madre, padre, ¿por qué te preocupas más por sus calificaciones? ¿Por qué te preocupas más porque ya tiene una pequeña gripe? ¿Por qué te preocupas más? ¿Por qué no te preocupas por su alma? Porque tú misma, madre, no, padre, no te preocupas por tu salvación. Todo prefiere que lo solucione el maestro, o lo solucione el médico, o lo solucione el psicólogo, qué sé yo. Y estás dejando la salvación de tu alma y la salvación de tus hijos. Y el pecado, el aguijón del pecado está en tu vida y en tus hijos. ¿Cómo oramos a Dios? ¿Cómo oro a Dios? Y aún le pido a Dios: Señor, deshaz mi carne en oración si es posible, pero dame espíritu de intercesión por mi casa y por este pueblo. ¿Para qué quiero más pueblo? Es más responsabilidad. Ya no quiero más pueblo. Si yo, mi casa y tú, estos poquitos nos salvamos, habrá valido la pena. Habrá valido la pena. ¿No crees? ¿No lo crees? Tenemos que quitar del corazón el orgullo de decir: tenemos que tener una iglesia muy grande para decir qué éxito tenemos en el ministerio. Eso no es éxito. Eso es éxito del diablo. Así está engañando el diablo al ministerio actual. No, mi hermano. Jesús sigue diciendo: donde están 2 o 3, allí yo estoy. Pero 2 o 3 que en verdad están buscando a Dios para ser salvos del poder del pecado y de la muerte. No 2 o 3 que solo están jugando, ni siquiera saben lo que son o a qué están. Este problema es muy serio, hermano. ¿Le tienes miedo al cáncer? ¿Cuántos de ustedes le tienen miedo al cáncer? Qué ironía, ¿verdad? ¿Le tienes miedo al cáncer? ¿Le tienes miedo a otra enfermedad muy incurable como el SIDA? ¿Y por qué no le tienes miedo al pecado, que es peor que el cáncer y que el SIDA y que te está matando? ¿Por qué? ¿No entiendes eso, verdad? A ver, explíquemelo. Te lo digo otra vez. Tú y yo no tenemos cáncer. ¿Y qué decimos? Gracias a Dios. No tenemos SIDA. Gracias a Dios. Y Dios dice: tienes algo peor. Tienes algo peor en el corazón y en el cuerpo, en la carne, que te está matando. Y tú ni siquiera te das cuenta.
¿Cómo se llama esa enfermedad? Pecado. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Por qué le tenemos más miedo a esas cosas y no le tienes miedo al pecado? ¿Sabes por qué? Porque no somos conscientes de ello. Necesitamos que el Espíritu Santo nos convenza de ello. Es más fácil ser convencido. Tú te alarmas. Mi hijo tiene no sé qué cosa. ¿Y por qué no te alarmas al ver a tu bebito que tiene pecado? Tiene un aguijón que lo está matando. ¿Por qué no te alarmas por ello? Estamos de remate mal, ¿verdad, mis hermanos? De remate mal. ¿Cómo quisiera? Le ruego a Dios con toda mi alma. Despierta, Señor, este pueblo. Despierta a estas madres, estos padres, para que sepa que ellos mismos van a morir y juntamente con sus hijos. Si no se despiertan hoy para clamar a Dios. Por eso está escrito: buscadme y veréis. Una vez, un primer paso. Si tú estás en esa convicción y estás siendo salvo del pecado por el pecado, suena raro, ¿verdad? Pero así es. Bendito sea el Señor. Y estás siendo consciente de ello. Es porque dijimos hace 8 días, Dios quiere que des el segundo paso, que es: entrega tu vida total y absolutamente a Cristo. No puedes esquivarlo. No puedes esquivar ese punto, hermanito. Si no lo haces hoy, vas a tener que hacerlo juntamente con el reino del diablo. Doblarás tu rodilla para confesar que Jesucristo es el Señor, pero no habrá para ti esperanza. Cuando Pablo dice: doy gracias a Dios en Cristo Jesús, es cuando él dice: Señor, tú destruiste el pecado en la cruz. ¿Qué tengo que hacer ahora? Dios dice: dame tu vida. Mira, voy a detenerme en este punto un ratito. Mira, hermano, Dios hizo al primer hombre, Dios hizo al hombre con un propósito. ¿Qué es lo que quería Dios hacer con ese hombre? Cuando el hombre crea algo, inventa algo, ¿para quién lo inventa? Para su beneficio, para sí mismo. Cuando Dios crea el hombre, ¿para quién lo creó? Lo voy a crear para mi gloria. ¿Estás oyendo? Y por eso el Salmo dice: reconoced que Jehová es Dios, que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Está diciendo muchísimo, mi hermano. Está enseñándonos y diciéndonos: oye bien lo que Dios planeó para ti. Si tú lo entiendes para ti, dices: a ver, Dios, entonces Dios, ¿para qué me creaste? Te creé para mí. ¿No viste dónde puse al primer hombre? Lo puse en mi paraíso, donde está mi presencia, y yo quería que él creciera en conocimiento de mí, y yo lo iba a llenar de gloria y de gloria y de gloria. Pero vino el diablo y te engañó y tú le creíste, y desde entonces te apartaste, y ahora tú no quieres volver a mí y decirme: oh Dios, es sencillo el asunto. ¿Cuál es? Dios, acabo de entender algo que no entendía. ¿Qué es? Me creaste para ti, y por haberme alejado, el diablo me puso un aguijón, el pecado que me está matando, y no puedo contra él. Y Dios dice: no vas a poder.
No vas a poder. Hagas lo que hagas, no vas a poder. Tienes que venir a mí. Qué precioso es Dios, ¿verdad? Dios dice, si no vienes a la buena, por decir algo, vas a venir a la fuerza. Si entiendes. Pero solo unos cuantos están entendiendo y dicen, Dios, ¿cuál es cómo me vas a libertar del pecado que me está matando? Y Dios dice, vuelve a mí. Reconoce que tu vida no es tuya. Dame tu vida. Anda, hijo, dámela. Pero dámela de a de veras. Dámela con todo tu corazón. Reconóceme como tu Dios. Reconóceme que yo soy tu creador. Con toda la seriedad, fe y entendimiento de tu corazón, reconóceme, yo soy Dios. Yo soy tu Dios, el que te hizo, el que te formó. Vuelve a mí. Si tú lo haces, yo te voy a sanar de esa enfermedad incurable, de esa enfermedad mortal. Yo te voy a curar. Pero la gente no quiere, los mismos cristianos no quieren. Es terrible, hermano. Mira. En este punto tú deberías despertar y decir, basta, ya entendí. Yo hoy quiero y hoy le entrego mi vida a Cristo total y absolutamente, porque no tengo opción. O la tiene Dios, óyelo bien. Tú no puedes estar en un término medio. En este instante, o es Dios que tiene tu vida en sus manos, o es el diablo. No hay término medio. ¿Quién tiene tu vida en sus manos ahorita? Tú lo sabes. ¿Quién la tiene? ¿Quién tiene tu vida en sus manos? Cantamos y gritamos, soy libre. Eso no es verdad. No es verdad en el sentido de que no es experiencia todavía para nosotros. Es verdad porque Cristo ya lo hizo. Y mínimo ello glorificamos, si se quiere decir así. Pero nosotros no lo hemos experimentado. Porque si lo estuviéramos experimentando, fuera otra nuestra actitud para con Dios. Claro que sí, hermano. ¿Cuál fue la actitud de Pablo cuando él creyó que Jesucristo es el único que lo puede librar? ¿Cuál fue la actitud de él? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Hubo una reacción, hubo un impacto tremendo que lo hizo despertar, y con conciencia y libertad levantó los brazos y dijo, pero gracias doy a Dios por Cristo Jesús. Y lo que ahora vivo en la carne, lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuál es esa actitud? ¿Qué es esa actitud? ¿De dónde proviene esa actitud? Es entonces cuando la verdadera fe y la verdadera alabanza de la iglesia va a surgir. Pero no surge porque no somos conscientes de ello. ¿Cómo podemos dar a Dios lo que no tenemos? ¿Cómo podemos glorificar a Dios como Pablo? Más gracias doy a Cristo Jesús. Ahorita aquel que está, tal vez uno o dos que están peleando a muerte con el pecado, si tú en este momento lo crees, levantas tu mano con poder y dices, gracias doy a Dios por Cristo Jesús. Pecado, estás destruido. No me vas a matar. No me vas a matar. Es Cristo que te va a matar en mi corazón. Te va a destruir para siempre, porque yo soy libre. Cristo ha venido a libertarme. Esa es la fe de los cristianos. Esa es la fe del pueblo de Dios. Esa es la fe que glorifica a Dios. Esa es la fe que levanta. Así está escrito. ¿Qué es lo que ha vencido al mundo? Vuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Es decir, al pecado.
el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero ¿de qué clase de creencia está hablando? ¿De qué clase de fe está hablando? Ahora lo vas entendiendo, ¿verdad? ¿Cuántas de esas cosas repetíamos nada más por merolicos, pero sin entender? Si vamos a decirle, Señor, soy libre, ¿sabes de qué vas a ser libre? Si vas a decir, Señor, gracias por libertarme, es porque Cristo te está libertando. Tú estás experimentando que el poder del pecado está perdiendo poder sobre tu vida. Eso es real. Eso es muy real. Es real, hermano. Oh Dios, ¿cómo yo hubiera querido saberlo tiempo atrás? Dios, ¿por qué no abriste mis ojos, Dios? ¿Por qué? Y lo único que llego a entender es para que se lo digas a tus hijos y a tus hermanos, que sí hay poder que puede libertarte del pecado. Porque tú vas a experimentar cómo después de haberte destrozado el pecado, yo te voy a libertar del pecado. Quizás tus hijos escuchen, quizás los jóvenes escuchen y sean liberados de ello. Gloria a Dios. Gloria a Dios por ello. ¿No glorificas a Dios por esa esperanza? Pablo dice para que consolemos a otros con la consolación con la cual Él nos ha consolado. Bendito sea el Señor. Y ahora puedo decirle a mis hijos: hijos, hay esperanza en Cristo Jesús. Él sí puede libertar del poder del pecado. ¿Cuántos libros tuve que leer? ¿Cuántas lágrimas tuve que derramar? ¿Cuánta desesperación en mi alma? Hasta que al fin comienza Dios a abrir la mente y el corazón para entender algo tan sencillo. Qué ironía, ¿verdad? Pero así es tan duro nuestro corazón. Solo Cristo puede libertarnos del poder del pecado. Pero tienes que tocar fondo, cristiano. Tienes que tocar fondo. ¿Para qué? Para que tu corazón se haga como agua. Para que tu corazón se humille. Para que tu corazón se ablande. Para que el orgullo sea destruido. Porque Dios solo da su gracia a los humildes. Aquellos que reconocen su impotencia, aquellos que reconocen su maldad, aquellos que reconocen y dicen y gritan: Dios, yo soy malo. Soy malo como el peor del mundo. Lo soy aquí. Lo soy, Dios. Y si tú no me libras de ello, yo estoy condenado al infierno. Cuando tú llegues a experimentar esto, hermano, es entonces cuando tu corazón se va a hacer como agua. Se va a hacer que va a quebrar. Va a ser blandito, sensible. Y se va a cumplir lo que Dios dijo que va a hacer. Y si Dios dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Él dijo así. Ezequiel 36, Él dijo así: voy a quitarte ese corazón de piedra. Lo voy a hacer, porque si no lo hago, no tendrás parte conmigo jamás. Voy a quitarte ese corazón de piedra y voy a darte un corazón de carne. Estas cosas son reales, hermano. No es un juego. Dios está hablando de realidades. No está hablando de cosas abstractas, teorías, etcétera, como el hombre habla. Dios está hablando de una realidad grande. Yo voy a tener un pueblo, dice, que tiene un corazón de carne. Pero antes yo tengo que quebrar ese corazón para poder sacártelo. Y ese es el problema, que la gran mayoría no quiere. Porque eso
implica dolor, mucho dolor. Y tú no quieres eso. Tú no quieres ser humillado. Tú no quieres ser quebrado. Tú no quieres aprender en experiencia a tener un corazón contrito. Porque te han enseñado que siempre tienes que tener con mucho gozo. Eso no es gozo, hermano. No conocemos el gozo del Señor. El gozo del Señor es, ¿qué cosa dice? Entonces el gozo del Señor no es alegría. El gozo del Señor no es que andes así. No, el gozo del Señor es fortaleza en el corazón. ¿Me estás oyendo? Puedes llorar y puedes estar contrito y tener gozo en el corazón. Esa es la paradoja tan terrible que nosotros no entendemos. Tú, para decir que tienes gozo, tienes que fabricar tu propio gozo y te aferras a ese gozo. Oh, yo tengo que estar gozo, tengo que estar alegría. Ah, está todo el mundo contento. Oh, un merolico que nos haga reír, porque todo el mundo tiene que estar contento. Esa iglesia, la más grande de Estados Unidos, más de 20,000 gentes, él lo dice así con tal ignorancia. ¿Cómo voy a poner triste a esta gente diciéndoles, regañándoles, exhortándoles? Esta gente necesita gozo. Dios santo. No han entendido de dónde viene el gozo. No han entendido de cómo viene el gozo y quién es el que da el gozo. Ese gozo tú no lo puedes fabricar. Aunque grites y digas aleluya y amén y hagas lo que hagas, ese gozo tú no lo puedes fabricar. Ese gozo es un don de Dios. Y David lo pide y dice: devuélveme el gozo de tu salvación. David no se puso a fabricar su gozo. David dijo: dámelo, Padre, por favor. Lo he perdido porque he pecado. Me has enseñado el aguijón que tengo en la carne. ¿Sabes por qué Dios permitió que David cayera? Para enseñarle algo que él mismo exclama: Dios, el pecado está siempre delante de mí, número 1. Número 2, en pecado me formó mi madre. Número 3, eres tú el único que puede limpiarme de ese pecado que llevo dentro. Número 4, dame un corazón nuevo. Número 5, y renueva un espíritu nuevo dentro de mí. Número 6, y no me quites de mí tu santo espíritu. Número 7, y devuélveme el gozo de tu salvación. Dios mío, qué maravilla, qué experiencia. Si Dios nos deja un ratito tropezar, es para que entendamos, seamos convencidos de que el pecado lo llevamos dentro. Número 2, de que no podremos vencerlo. Número 3, de que solo es Cristo el que lo puede hacer. Número 4, para que humillados pidamos misericordia como David. Pero ¿cómo es la oración del pueblo de Dios en estos días? ¿Cómo es? ¿Es de quebranto? ¿Es de humillación? ¿Es de contrición? No, porque hay que tener gozo. Eso es mentira del diablo. ¿No has oído cómo viene el gozo? El gozo viene a través de la humillación y de la contrición, cristiano. Lee los salmos de David, y uno de los salmos preciosos dice así. Oye bien, Salmo 40. Pacientemente, en oración, en clamor, en gritos de misericordia, pidiendo misericordia, pacientemente esperé a Jehová. No dice yo lo hice. No dice me puse hojas de higuera y fui al templo para adorar y decir yo soy profeta. No hizo eso. Dijo voy a esperar pacientemente. Mientras tanto su vida, ¿dónde estaba? Pongan atención, hermanitas, por favor. Mientras tanto, ¿dónde estaba su vida? ¿Dónde estaba su corazón?
de David, ¿dónde estaba? En el pozo de la desesperación. Ahí estaba su corazón. Pacientemente. Y al fin me libró de todos esos temores del infierno. Sacó mi alma. ¿De dónde? Del abismo. ¿Sabes que ese pozo existe? Y existe físicamente en la tierra. Otro día hablamos de ello. Eso es real, hermano. El abismo está aquí en la tierra. El abismo está aquí. No está hablando de cosas etéreas, está hablando de realidades. Sacaste mi alma del pozo de la desesperación. ¿Quién hizo esa obra? ¿David o Dios? ¿Qué tuvo que hacer David para que eso se realizara? Clamar a Dios humillado, quebrado, contrito, hasta que Dios tuviera misericordia. Él no fabricó nada como hacemos nosotros. No. Y por eso en muchos salmos Él enseña: espera, espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios. Pero eso es lo que no queremos nosotros. No queremos de la noche. Aquí clamas y ya me perdonó. Aquí clamas y ya tengo gracia. Aquí clamas y ya. Por fe, por fe, por fe. Eso de por fe, cuánto me martilló en el corazón, en la mente y el corazón. Cuánto me lastimó. Preguntando, pastor, ¿qué es por fe? Dijo, por fe es que tú lo aceptas aunque no veas ni nada. Ya lo tienes, ya. A otro, ¿qué es por fe? Por fe es que lo tienes. Dios, ¿cómo? No puede ser. Si yo leo aquí que la fe hizo cosas grandes, yo leo aquí que la fe manifestó el poder de Dios. Entonces, ¿por qué me dicen eso? ¿Por qué me engañan? No es fácil, hermano. Ustedes que han venido a otras iglesias, no les ha sido fácil enfrentar la verdad, ¿o no es así? ¿Cuántos de ustedes han estado en crisis porque dicen, pero es que a mí me enseñaron así, pero ahora me están enseñando? Lee la Biblia y ve a Cristo para que te enseñe y verás lo que es la verdadera fe. La fe trae realidades del poder de Dios. Y por fe cruzaron el mar rojo. ¿Hubo una acción, hubo una manifestación de poder o no la hubo? ¿La hubo o no la hubo? Entonces, ¿por qué dices que tienes fe si no hay experiencia en ti? Para que digas que tienes fe, tiene que haber poder de Dios que está manifestándose dentro de ti, que ha comenzado a hacerlo. ¿Estás oyendo? Es mejor enfrentarse a la realidad, hermanito, y entender estas verdades que seguirse engañando. Yo tengo fe. No, mi hermano, la verdadera fe que salva es cuando Dios te da fe para enfrentar el poder del pecado. Es el gigante más grande que puede haber, indestructible. ¿Estás oyendo? Tal vez tuviste fe para ser sanado de algo, tal vez tuviste fe para otra cosa, pero la verdadera fe es cuando tú vas a derrotar el pecado. Pero ¿con qué se goza más el cristiano hoy en día? Supuestamente, ¿qué es lo que busca? ¿Cuándo hace fiesta a la iglesia? Cuando un cojo se levantó, que ni siquiera sabes si fue el poder de Dios o fue el poder del diablo, pero tú te gozas, ni sabes. Ese negrito que vino acá está yendo demasiado lejos ahora, pero todo el mundo le cree. Llenó el Estadio Azteca. Dios santo, así están nuestros líderes. Si así están nuestros líderes, ¿cómo estaremos nosotros, verdad? Dios mío. Ahora lleva su botellita con su etiqueta: agua para sanidad, agua
compra tu agua bendita, ándale. Y los tontos cristianos, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta la botellita? Dame una botella, yo me la llevo. Y él dice, es que Dios me dijo. Y luego sacó una marca de un agua. Y ahora está sacando, dice, es que esta es más poderosa que la anterior. ¿Eh? Si uno de esos viniera, ¿tú le crees? Fácil, fácil. Porque no conoces la verdadera salvación de Dios. Sí, mi hermano. Porque tú no has experimentado, ni estás experimentando la verdadera salvación de Dios. Tú lo vas a querer fácil. Hermano, ese no es poder de Dios. El poder verdadero de Dios se manifiesta en la cruz. Y la cruz se va a manifestar en tu vida para libertarte del aguijón del pecado y de la muerte. Aleluya. Es el milagro más grande que puede haber. Pero para eso se necesita verdadera fe. Y yo he rogado por ti, dice pues Jesús, que tu fe no falte. Cuando el diablo te esté dando con todo, con el pecado, yo voy a rogar por ti que tu fe no falte, Pedro. Y yo estoy rogando por ti, hermano. Y Cristo está regando por nosotros. Que llegado ese momento tengamos esperanza y digamos, gracias doy a Dios por Cristo Jesús. Pero hay una condición muy grande. Deja que Dios quiebre tu corazón. Deja que Dios cambie tu corazón. Deja que Dios te dé un corazón de carne y quite el corazón de piedra. El corazón de piedra ama el pecado. El corazón de piedra no siente el pecado. El corazón de piedra no tiene conciencia del pecado. El corazón de piedra no tiene conciencia de Dios. No tiene conciencia del juicio. No tiene conciencia de la ira de Dios. No tiene conciencia del que Dios es justo. El corazón de piedra no tiene conciencia de nada. Y esos somos los cristianos hoy en día. Un montón de gente con el corazón de piedra. Y Dios dice, en mi nuevo pacto que yo anuncié, la ley no pudo quitar el corazón de piedra. Pero ahora en el pacto de gracia, el poder de Cristo va a quitar tu corazón de piedra y te va a dar un corazón de carne. Porque si tú no tienes ese corazón de carne, yo no puedo poner mi espíritu. Su gracia no puede venir. Su espíritu no puede venir. Su palabra no puede ser escrita en tu corazón. Y nunca podrás obedecer a Dios. Nunca. Nunca podrás agradar y hacer la voluntad de Dios. Nunca podrás vivir en santidad. Olvídalo, cristiano. La verdadera santidad solo viene de Dios. La verdadera santidad viene cuando el corazón de piedras está siendo quitado. La verdadera santidad viene cuando el corazón se está quebrando. Y esto no es asunto de un día a otro. Esto es un proceso que Dios solo sabe cuándo comienza y cuándo termina. ¿Estás oyendo? Tú no tienes control de nada. A nosotros lo que nos corresponde solo es decirle a Dios, aquí está mi vida, haz lo que quieras, como quieras y cuando quieras. ¿Estás oyendo? Cuando quieras, donde quieras y como quieras. Porque tú no le vas a poner condiciones a Dios. El que pone las condiciones es Dios. Por eso Él es Dios. Pero tu orgullo se ha atrevido a ponerle condiciones a Dios. Hemos llegado al máximo de tentar a Dios, de ponerle a Dios condiciones y decirle, sí Señor, pero lo quiero que lo hagas ahora. Y sí Señor, pero quiero que lo hagas de esta manera. Y quiero Señor que lo hagas así. Y no lo hagas dentro de la iglesia. No lo hagas delante de gente que... No, hazlo allá solito, escondido. Dice Dios, ¿qué te pasa? Si tú vas a ser operado de un cáncer, no le vas a decir al médico cómo, cuándo y dónde lo va a hacer, ¿verdad? Porque antes, ¿qué va a hacer Él contigo? Ni cuenta te vas a dar.
Pues es lo mismo con Dios. Tú no le vas a decir a Dios cómo, cuándo y dónde va a realizar ese acto. Es Dios que lo define. Es por eso que esa entrega tiene que ser una entrega incondicional. ¿Estás oyendo eso? Es una entrega incondicional, que la criatura vuelve a su creador y le dice: Señor, aquí está mi vida. Estoy entendiendo que lo que hizo el diablo, yo no puedo libertarme. Si tú me libertas, seré verdaderamente libre. Aquí está mi vida, haz lo que tú quieras. Y eso te va a sumir en quebranto, contrición, aflicción. Y ese es el estado continuo que vas a tener todos los días hasta el último día de tu vida. ¿Qué dices, cristiano? Lee los salmos. David lo vivió todos los días de su vida. Todos los días él clamaba por ser quebrantado. Cuando él sentía que su corazón era tan sensible el corazón de David. Cuando él sentía que se estaba endureciendo, clamaba: Dios, algo grande, terrible. No me hablen ahorita de la nación, no me hablen de la economía, no me hablen de nada. Ahorita lo que me interesa es mi corazón. Y se encerraba para clamar a Dios. Y todo el día andaba enlutado, y llegaba momentos que decía: estoy en grande angustia, Dios, por favor, ven a mi corazón. Y Dios venía. No cuando él pedía, cuando él se humillaba a esperar, Dios venía y le daba vida a su corazón. ¿Estás oyendo? Esto es muy diferente, ¿verdad, mi hermano? ¿Ah? Suena muy diferente del evangelio que nos enseñaron, donde nosotros decimos cómo, cuándo y dónde. ¿No has oído que lo que está escrito no depende del que quiere ni del que corre, sino de quién depende? Dice: de Dios, que tiene misericordia. No depende de nosotros. ¿Cuál va a ser el fruto de esa entrega verdadera? ¿Cuál va a ser el comienzo de ese fruto? ¿Cuál va a ser? Dice Romanos 6:22. Y como fruto tendremos, ¿qué cosa? La santidad. Aleluya. ¿No quieres vivir en santidad? El pecado lo que causa es tormento, dolor, fracaso, frustración, angustia, desesperación, depresión. Hoy la gente como nunca antes se está matando por ello. Jóvenes se están matando por ello, porque no saben cómo resolver el problema de sus vidas. Van al alcohol, van a la droga, van al sexo, van a cualquier cosa, engañados por el diablo, y no saben que solo van a ser más esclavos todavía. Solo van a añadir muerte a la muerte. Eso es terrible. Y como fruto vas a tener, ¿qué dice? ¿Ahora entiendes? Y como fruto vas a tener la santificación. ¿Cuál es el fruto que tiene que haber ahora en nuestra vida? Para que al fin digamos que vamos a tener vida eterna. ¿Cuál es el fruto? Hermano, ¿cuál es el fruto que Dios quiere obrar en tu vida? Libertad del pecado, del poder del pecado, para que haya santidad. Entonces, si tú vas a decir que tienes fe, tiene que comenzar en tu vida la santidad. No externa, sino interna. Voy a acabar. Voy a adelantar algo para que aquellos que están y dicen: ¿cómo sé que esto se va a realizar? ¿Cómo sé que eso se está realizando? ¿Cómo? Cuando Dios empieza a obrar en tu vida,
como resultado de una entrega decisiva. Óyelo bien, tiene que haber una entrega decisiva. Como resultado de ello, dice la palabra que el poder de Dios real va a venir. Y ¿cómo sabes que Dios está quitando el corazón de piedra? ¿Cómo sabes que el pecado está perdiendo poder? Muy sencillo, porque ¿cómo se manifiesta el pecado en nosotros? ¿De qué manera? Por medio, dice la palabra, de los deseos de la carne, ¿verdad? ¿Son reales los deseos del pecado o no son reales? Como ahorita, ¿qué deseo tienes? ¿Verdad? Los deseos de la carne van a empezar a morir. Algo que luchamos por querer hacerlo nosotros. Vas a experimentar que el deseo de tal cosa, de tal pecado, desaparece. Y tú dices, ¿y cómo? ¿Quién lo hizo? Ya no siento el deseo de ello. Oh Dios, soy libre. Porque esos deseos matan. ¿Estás oyendo? ¿Cómo sabemos que Dios está santificando nuestro corazón? Porque está muriendo el deseo de tal pecado. La lujuria, la lascivia, la mentira comienza a desaparecer. El orgullo comienza a desaparecer. Y entonces dices, oh Dios, al fin lo que yo deseaba ya no lo deseo. Ahora cambia. Ahora comienzo a aborrecerlo. Porque nosotros solo vivimos un legalismo donde no lo hacemos simplemente porque nos dicen, oh, Dios me va a castigar, no lo hago, y estás. Pero el deseo está ardiendo dentro de ti. Eso no sirve. Eso no sirve. Como uno ya expresa, al final va a explotar. Y por eso llegan los jóvenes a decir, ya basta, ya no quiero ese evangelio, a volar, no quiero nada, ya me voy. No sirve nada. Aún los grandes. Primero, porque no nos han enseñado, no nos han dicho la verdad. Segundo, porque nosotros, si nos han dicho, no queremos dar el paso de una entrega total para morir. Porque está escrito, si por el Espíritu hacéis morir los deseos del pecado, viviréis. Solo así vas a vivir. Oh Dios, esto es terrible. Otro día vamos, estoy diciendo solo textos, pero luego vamos a leer Romanos 6, 7 y 8 para entender bien esto. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ojalá tu corazón se abra, mi hermano. Aleluya. Los deseos del pecado pueden desaparecer. Amén. Cristo puede quitar los deseos malos del corazón. Dios puede quitar los deseos de la mente. Y lo que amábamos lo vamos a aborrecer. ¡Qué maravilla! ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede hacer eso? Solo Jesucristo. Solo Jesucristo puede hacer eso. Ese es el poder del evangelio. Entonces seremos libres y viviremos libres y diremos, ya no deseo eso. Al contrario, no me lo menciones, no me lo digas, no quiero verlo, no quiero juntarme con ellos. Por eso David llega al extremo y dice, yo aborrezco a los que hacen el mal. No está hablando de la persona en sí, sino de los que hacen el mal. Los aborrezco, ya no quiero estar con ellos. Pero tú quieres estar con ellos, ¿por qué? Porque el deseo todavía está ahí. Y te juntas todavía con los que tienen ese deseo, mismo deseo. Porque
hay concordancia. Pero cuando la santidad venga, entonces seremos un pueblo apartado para Dios. Salid del medio de ellos, pueblo mío. Sal de ellos, pueblo mío, no toques lo inmundo, apártate, porque si no vas a caer bajo sus plagas. Y eso está ya pronto a manifestarse. El pueblo de Dios tenemos que ser un pueblo apartado, santo, santo para Dios. Y eso solo lo puede hacer Dios. Aleluya. Gracias a Dios que me dio oportunidad de entenderlo a tiempo, para poder vivirlo y poder decírtelo a mis hijos y a ti. No tienes que vivir con esos deseos. Cristo los puede quitar. Aleluya. ¿Cómo? Solo atrévete a entregarte total y absolutamente con todo tu corazón. No un día, todos los días. Todos los días. Tienes que iniciar y decirle cada mañana, cada día: Señor, aquí está mi vida. Hoy quiero que quites este deseo terrible de mi corazón. Aquí está mi vida, Señor, hazlo. Clamas, esperas, con fe, perseveras y Dios lo va a quitar. Aleluya. ¿Cómo? Oye bien, Nicodemo. Oye bien, Nicodemo. Aleluya. Tú no puedes saber cómo, solo puedes sentir el viento. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aleluya. Tú no sabes cómo, pero sí lo vas a sentir. No sabes de qué manera, pero sí lo vas a experimentar. No sabes cómo lo va a hacer Dios, pero lo va a quitar de tu corazón. Porque si no lo haces voluntariamente, lo vas a tener que hacer bajo el castigo de Dios. Así está escrito. Oye bien. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Dios va a llegar al extremo de castigarte terriblemente, para ver si te conviertes y no seas castigado en la condenación. Pero si aún allí te endureciste, dice Hebreos, ya no hay para ti remedio. Estás fuera, se acabó. Solo queda para ti una expectación de juicio. ¿Qué vamos a hacer, hermanito? ¿Qué vamos a hacer? La gran mayoría de cristianos que vamos entendiendo un poquito eso, es normal hasta cierto punto, pero no lo estires demasiado. Estamos así en la cuerda, mira. Pasan los días, pasan los meses y Dios dice: ¿cuándo te vas a aventar a mis pies? ¿Cuándo? Te habla Dios en una y en muchas maneras y tú sigues en la cuerda floja. Ten cuidado, cristiano. Mejor, si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día. El sabio dice: hoy yo comienzo. Hoy me entrego, Señor, todo mi ser. Ahora sé lo que vas a hacer. Ya no tengas miedo. Ahora sé lo que vas a hacer. Vas a extraer ese pecado, veneno de mi corazón. Y voy a ser libre de los deseos que me han atormentado por tantos años. Y voy a ser libre de ello. Y voy a comenzar a vivir en una verdadera santidad. Aleluya. ¿No lo deseas, hermano? Más no te lo puedo explicar.